al personal de criminología, que les faciliten, si no lo puedo subir después por acá para que lo tengan. Son algunos lineamientos respecto de las funciones de los servicios criminológicos, el tema de cómo tienen que manejar las reuniones de consejo correccional respecto de la independencia de los votos de las áreas, y bueno, es sumamente importante eso porque son cosas que ya todos lo sabíamos, son cosas que lo teníamos muy presente, pero bueno, a veces hace falta que nos vayan recordando estas situaciones. Les robo 2 minutitos, este memorando sale en contexto de que tuvimos una videoconferencia con la jueza del Juzgado de Ejecución Penal número 2, Vilma Biseglia. En particular lo hizo con los jefes del área metropolitana, ¿sí? Con Complejo 1, Complejo 2 y Devoto, ¿sí? Y todas las autoridades de dirección nacional. En esa charla lo que ella nos planteó es que está encontrando serias contradicciones dentro de las actas de consejo correccional, en los votos particularmente de los servicios criminológicos y de las áreas de psicología, más allá de que en algunas áreas también surgen estas diferencias al momento de expedirse para un egreso anticipado, libertad condicional o libertad asistida. La jueza planteaba de que no puede ser, no es que no puede ser, dice ella, explíquenme ustedes cómo puede ser que dos profesionales sean psicólogas, una trabaje circunstancialmente en criminología y otra trabaje en el área de médica como psicóloga, ambas vean dos cosas totalmente diferentes del mismo interno frente a un egreso anticipado, si todos sabemos qué es lo que tiene que expedirse cada uno, porque la realidad es que sabemos qué debe decir cada uno. Bueno, es un debate bastante arduo y largo, pero es sencillo. Cada vez que vamos a una reunión de consejo, ustedes van a ser, y algunos ya lo son, presidentes de consejos correccionales. El lineamiento lo baja el director como presidente. Lo normativo, que hay que respetar y no apartarse, lo fija el director. Eh, las reuniones de consejo correccional son manejadas desde lo organizativo por el secretario o secretaria de consejo correccional. Hay un boletín que también voy a ver si se los puedo facilitar, que habla de la independencia de la Secretaría de los Consejos Correccionales. Es el Boletín Público Normativo 457, donde define claramente qué es el director, ¿sí? Es el director del establecimiento quien va a designar su secretario de consejo correccional, que va a ser un oficial conversación criminológica, que va a tener independencia absoluta respecto del servicio criminológico, y si una dependencia directa para con el director, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva y que ese profesional va a tener dedicación pura y exclusiva para las actividades de consejo correccional, tenemos que partir desde la situación que una reunión de consejo correccional no podría llevarse adelante si no tenemos los informes, ¿sí? Si nosotros tenemos un oficio que se va a evaluar ese día, no puede ser que los informes tengan un desfasaje a destiempo respecto del acta, ¿sí? Si se la trabajó hoy día 20 de mayo y los informes son producidos a partir del 24, ahí, la verdad, un desfasaje entre la producción del informe y lo que se charló en la reunión de consejo. Muchas veces es preferible posponer una reunión de consejo correccional una semana y no votar una libertad condicional sin tener el informe socioambiental. Entiendo que en el marco de la pandemia a veces las corroboraciones domiciliarias se hacen muy difíciles, pero voy a un caso que nos sucedió hace poquito. Había salido negativo un contexto de un 56 cuater, porque la verdad los referentes que fijaban los internos eh, no prestaban conformidad a recibirlos, ¿sí? El juez lo incorpora igual a las salidas transitorias en el marco del 56 cuater, y nos pedía a nosotros que por consejo correccional pasemos la salida transitoria que tenía que hacerse efectiva en 24 horas. Nosotros muchas veces somos quienes tenemos que parar la pelota, y en particular criminología, en forma conjunta con el director, porque somos quienes vamos a asesorar, eso lo tenemos que tener muy en claro.
no somos área tratamental para algunas cuestiones, ¿no? Porque después para los programas de tratamiento somos todos asistenciales. Al momento de evaluar qué es lo que tiene que trabajar un consejo correccional, tenemos que tener muy en claro hasta dónde llegan las facultades, ¿sí? Porque acuérdense, como siempre charlamos, nosotros podemos ser pasibles de cualquier tipo de denuncia por mal desempeño como funcionarios públicos por acción o por omisión, ¿sí? Por hacer de más o por no haber hecho. Entonces, desde criminología tiene que estar el asesoramiento constante para con el director respecto de qué se debe hacer y qué debe pasar por consejo correccional y qué no. Más allá de que me lo tenga una solicitud en un oficio. Yo tengo que saber explicarlo, tengo que saber leerlo, y más ahora en un contexto en donde hay una modificación. Entonces, lo primero que se tiene que hacer cuando se va a una reunión de consejo correccional es leer el oficio desde la fecha hasta quien firma, para que todos seamos coherentes y conscientes de qué es lo que se va a tratar en esa reunión, en esa temática que ya supuestamente la tenemos que haber tenido preestablecida con tiempo, para que todos vayan con los informes y que después a viva voz cada uno exprese su voto, más allá que también tiene que estar en forma escrita. Esto es lo que se está ahora recordando en este último memorando, y que fue lo que nos llevó a esta videoconferencia con la jueza, con Vilma Biseglia. Más allá de que nosotros tenemos muy en claro qué debe contener como mínimo cada informe. Continuamente a veces les recuerdo a los secretarios de consejo, a mí ahora me toca estar circunstancialmente en el complejo 1, pero lo hacía cuando estaba en Devoto. A veces nos olvidamos que cuando vamos a una reunión de consejo y estamos tratando una libertad, no estamos calificando el interno. No sé si las áreas a veces distorsionan el voto, no vamos a decir eso, pero a veces pierden el foco a qué hay que apuntar. Entonces, continuamente hay que recordar qué es lo que dice el artículo 102 en el decreto 396, que nos va a puntualizar básicamente qué debe contener como mínimo el informe que cada área lleva a la reunión de consejo. Después, un poco más o un poco menos, nos vamos moviendo sobre eso que es lo mínimo que debe contener, ¿sí? Por eso, cuando tratábamos de explicarle a la jueza que hay diferencias absolutas entre lo que va a informar criminología y lo que va a informar la gente de psicología, no está mal que haya una seria contradicción entre lo que ven uno y otro. Está mal, y después eso lleva a que la conclusión del acta sea contradictoria, ¿sí? Si nosotros estamos hablando que el interno anda muy bien y tiene una calificación que le alcanza como para gozar del egreso anticipado, y en definitiva sale negativo con un pronóstico desfavorable, hay algo que está mal. Si después es a la inversa, estamos hablando que el interno anda, la verdad, no anda bien, pero la conclusión es positiva, seguimos siendo contradictorios. Y después entramos en la disputa de social dentro del informe, pone un pronóstico de reinserción, criminología pone otro, y cuando tiene que eso amalgamarse en la conclusión del acta del Consejo Correccional, se mezclan las concepciones. ¿Y por qué se mezclan? Ya lo vamos a ver, el artículo 28 fue modificado sustancialmente, el artículo 28 en lo que respecta a la libertad condicional, y nos va a poner un poquito más de claro sobre oscuros de cuándo un pronóstico es favorable y cuándo es desfavorable. Se elimina la concepción del dudoso, ya no hay más una duda, ¿sí? Vamos a tener que salir a fundar el por qué un 10-5, ese 5 que lo habilitaría en principio con un pronóstico de reinserción social, con ese 5 favorable, muchas veces terminamos sacando negativo, ¿sí? Que eso quizás va a ser toda la charla del próximo encuentro, que es la previa a las calificaciones, para que por ahí podamos intensificar sobre eso, porque bueno, estamos todos trabajando ahora en la previa a las calificaciones, que son lo mínimo que debemos contener para las calificaciones,
qué son los formularios que se encuentran vigentes, cuál es la normativa. Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo encuentro, pero quería, aunque sea el día de hoy, cerrar con el artículo. Permítanme, que estoy buscando, a ver si ahora sí puedo, a ver si puedo compartirles la pantalla que estábamos con respecto. Si lo van viendo, me avisan. A ver si ya lo pueden visualizar, que era donde habíamos quedado. Aún no lo visualizamos, ¿eh? Ahí, ahora. ¿Lo están viendo? Sí. Ahí está cargando, sí, ahí sí. Bueno, se me fueron un par de filminas para arriba, pero acá estoy. Para no aturdirlos con todo lo que significa la modificación, artículos y lo tedioso, quería mostrar cómo es el contrapunto del artículo 1 tal cual está hoy, la ley 24660, cómo está el artículo 1 y cómo va a seguir estando, ¿sí? Y cuál fue la modificación instaura esta ley que es la 27375. Para no leerles el artículo 1 que se va a hacer pesado, les leo directamente cómo quedó el artículo 1. Que acuérdense, para cualquiera de nosotros es lo mismo que compramos un celular de alta tecnología. Si yo quiero saber cómo se usa, voy a tener que ir al manual, porque seguramente alguna de las funciones me la voy a olvidar si yo no estoy fijándome el manual. Bueno, con la ley 24660 y ahora con la modificación voy a tener que estar continuamente yendo y viniendo, ¿sí? Entonces la única manera de ir y venir y poder ver qué es lo que a nosotros nos modificaron es arrancar por el artículo 1, ¿sí? Que sería el inicio como todo, el preámbulo. Bueno, la ley de ejecución de la pena privativa de libertad en todas sus modalidades, hasta ahora vamos igual como venía, como estaba el artículo originariamente, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad. Y acá fue un error mío, que una vez un alumno me lo comentó y la verdad que se me había pasado. Fue a los 15 días que salió la modificación y no lo cambié, sino para poder tenerlo siempre a colación esto. La primera modificación está acá, en estas dos palabras que vienen ahora, adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley. Ustedes si ven el artículo de arriba dice comprender y respetar. Cuando fue sancionado originariamente la 24660, pedía al condenado esa capacidad de comprender y respetar. Ahora cambiaron el juego del orden de estas dos palabras tan importantes, ¿sí? Que no fueron algo circunstancial. Primero, ahora, con la modificación, le voy a pedir al interno que respete. Después vemos si la logra comprender, ¿sí? Así que no es algo anecdótico, es sustancial. Y no lo cambié nada más que para volver a tenerlo a colación de lo importante que es. Lo tenía que poner en letra roja o por ahí subrayado, pero me pareció que era importante volver a dejarlo, quizás con la letra chiquita, pero tratando de hacerle hincapié en que nosotros tenemos que ver que ahora, en el artículo 1 nos pide que el interno primero respete y después comprenda, a diferencia de lo que teníamos como está hoy la 24660. Ahora bien, agrega lo que está ahora en negrita, que es algo diferente que no teníamos, que es así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta. Debe respetar, comprender, como así también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta. Eso fue un agregado, eso no estaba en el artículo original, procurando su reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación. Acá tenemos una palabrita que es la parte de rehabilitación mediante el control directo e indirecto. Ya vamos a tener tiempo de ver qué es este control directo e indirecto, pero vamos como siempre spoileando un poco los artículos. Pensemos que incorpora el artículo 11 bis, que es la figura de la víctima, que va a tener una participación directa en todo el proceso de la ejecución
para esos delitos que estuvimos viendo hace un rato, ¿sí? Bueno, en definitiva, el párrafo que viene es tal cual como estaba, ¿sí? Pero lo importante que quisiera que hoy nos llevemos es este artículo 1, que tiene como finalidad marcarnos estos dos, ¿sí?, verbos, que es respetar y comprender, a diferencia de cómo estaba redactado, que era comprender y respetar. Acá habla de que el interno debe también adquirir una conciencia respecto de la gravedad de los actos y de la sanción impuesta. Palabras que no lo teníamos, no teníamos este párrafo, esta línea respecto de la gravedad de los actos, y que bueno, que ahora cuando hagan lectura más intensiva del 735, bueno, estamos un poco complicados con algunas derogaciones internas que hemos sufrido, y el artículo 1 de la 24660, pero no es a mí a quien me toca analizar eso, ni mucho menos, pero nos pasa que, bueno, con esas derogaciones particulares que tuvimos en este boletín, que quita algunos aspectos de la historia criminológica, bueno, nos ponemos a repensar cómo entran en juego los boletines públicos normativos respecto de la ley. Pero bueno, no voy a entrar en una discusión con eso, porque me llevo una discusión todos los días en el desempeño de mi función, así que prefiero no trasladarla al aula. Pero bueno, así que quisiera simplemente dejarle esto hoy, porque es muy pesado los artículos que vienen. Este PowerPoint tiene un comparativo de toda la ley, ¿sí? Que es muy pesado ver artículo por artículo. Quizás nos vamos a saltear algunos, no es que no los tenga, están absolutamente todos los artículos que se modificaron, cómo está y cómo quedaron, pero lo importante sería que podamos ver los más trascendentales, como son la modificación respecto de la libertad condicional, la modificación de lo que significa el acceso para el periodo de prueba, los requisitos ahora para llegar a salidas transitorias, claros sobre oscuros respecto de cuánto tiempo un interno tiene que estar en prueba como para que después evalúe la posibilidad de ser incorporado a salidas transitorias. Bueno, vamos a ir viendo esto, que es bastante pesado, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible y lo más rápido. No sé si hay alguna consulta respecto de este artículo, o si les puedo hacer un breve comentario en la historia criminológica y ya los libero. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, quería compartir, no sé si tenemos tiempo, 2 o 3 informes de una historia criminológica, si les parece, o si quieren hacerme alguna pregunta sobre la modificación de la ley. Bueno, avanzamos con... Profesora, hay una pregunta en el chat. Sí. Dice, buen día. En esa cuestión respecto del choque de fundamentos de las psicólogas, ¿qué se debe hacer? Mi pregunta sería si es necesario evaluar ese programa de tratamiento, porque entiendo que no se trabajó las características que hacen desfavorable a ese informe de criminología. Perdón, había quedado en el chat, no sé en qué momento realizó la pregunta. No hay problema, es buenísima la pregunta. La realidad es que cuando nosotros vamos a una reunión de consejo, tenemos que leer los informes, y eso lo tiene que preestablecer ni la jefa de criminología ni la secretaria de consejo, lo tiene que establecer el director. Con lo cual, cuando nosotros leemos los informes, nos vamos a poner a repensar lo que el otro área conoce del interno, que quizás no es lo mismo que conozca yo, pero se supone que todos estamos hablando del mismo interno. Entonces, criminología tiene establecido qué es lo que debe contener como mínimo en un informe técnico criminológico. Pongo un ejemplo. Si nosotros vamos a trabajar una libertad asistida, criminología va a tratar de buscar si existen o no factores de riesgo, que los va a tratar de sostener en lo que exista en su historia criminológica, qué tenía establecido en su programa de tratamiento y cuál es el desempeño del interno en el mismo, ¿sí?
pero va a detectar factores de riesgo, que muchas veces son factores de riesgo de internos que son multireincidentes y que esos factores de riesgo son coincidentes. Ejemplo, no tiene un continente familiar idóneo, porque resulta ser que hace 6 meses se fue en libertad y lo tengo detenido hace 3 meses, con lo cual, con mucha suerte se sostuvo 3 meses en la calle. Sigue fijando el mismo continente, que por ahí puede ser, no sé, la mamá de 80 años, que la verdad que ya no le puede poner más límites. Vemos que tiene una problemática adictiva, ¿sí? Que no está resuelta, que es lo que lo lleva continuamente a ese consumo y esa actividad delincuencial. En el programa de tratamiento seguramente tiene fijado la participación en el programa específico para consumo problemático, ¿sí? Pero criminología detecta todos esos factores de riesgo que a nosotros nos permiten decir que hoy ese interno puede que tenga un 10-5, ¿sí? Pero ese 5 lo logró, seguramente porque es un interno que está muy institucionalizado, sabe cómo manejarse, no tiene sanciones, porque obviamente el interno tiene una habitualidad que le permite sortear todo tipo de inconvenientes intramuro, trabaja, estudia, pero nosotros seguimos viendo que los mismos factores que lo llevaron a aquella primera detención cuando era menor y estuvo en la 24 en la unidad 26, después pasó a mayores, se recorrió varias cárceles, esos delitos fueron sofisticándose, empezó por un hurto y hoy lo tenemos por ahí por un robo agravado, o en muchos casos nos pasa que vamos viendo hasta la evolución de la gravedad de los hechos, termina estando en un homicidio en ocasión de robo, o quizás forma parte de una asociación ilícita y tiene una pena única por una acumulación de causas. Entonces, criminología detecta un montón de cuestiones desde lo técnico. Ahora bien, psicología se va a basar desde su expertise en el tratamiento que le brinda el interno. Ahora, el problema es que muchas veces psicología, ¿sí?, hace un informe en el marco de si el interno por ahí asiste o no asiste a las audiencias o al programa, y quizás es un poquitito más allá de la asistencia, ¿sí? Si yo tengo un interno que baja con la psicóloga y le dice, vengo nada más que para cumplir con el objetivo, y ella nota que el interno bajó porque vino para cumplir con el objetivo, y no tengo un real aprovechamiento del espacio psicoterapéutico, ¿sí? No hay una participación en donde uno diga, se pudo trabajar una temática en particular, quizás el informe de ellos sea favorable, porque dicen que el interno participa, ¿sí? Y acá entramos en esta discusión de si ellos pueden o no pueden hablar respecto al tratamiento, del secreto profesional y de un montón de cuestiones de la ley de salud mental. Entramos en un montón de discusiones en donde no estamos hablando de pacientes de la vida libre, estamos hablando de internos frente a egresos anticipados. Entonces tenemos que retroceder un par de pasos y escalones y volver otra vez a qué me dice que debe contener como mínimo ese informe. ¿Y quién es el que va a coordinar eso? Para que no salgan informes contradictorios. El responsable del Consejo Correccional, que una y otra vez lo va a recalcar la modificación de la ley 24660, que es el director, porque todavía no nos han pasado muchos casos, pero sí para avances específicamente, nos va a pedir informes emanados de la dirección del establecimiento, situación que no nos pasaba para avanzar un interno antes. Con la modificación de la 24660, sí. Ahora, con el 723, que es este boletín que agregó los formularios de autoevaluación, los formularios para justificar la primer calificación de concepto, arranca con la planilla diciendo que el director fundamente su voto. Y no es un voto, porque el director no tiene voto, salvo para los casos de paridad, ¿sí? Las áreas son quienes votan en un egreso, pero sí le da la responsabilidad en este 723, por eso a veces digo, cómo juegan los boletines públicos normativos y cómo entra también en discusión la ley. Por eso le decía que nos tenemos que ir amigando con los boletines, con los formularios, y dónde nosotros vamos a colocar nuestra firma. Más allá que muchas veces pensamos que las actas ya pasaron por varias supervisiones, secretaria de consejo, la jefa de tecnología, mira, ya firmó el jefe interna, firmó la de social, y se lo llevas último la firma al director, o ahora en el GEDE lo pones último al director para que firme. Pero más allá de simplemente
firmar en un informe de firma conjunta, es leer el contenido para que no haya estas serias contradicciones. Nos estamos encontrando con oficios judiciales en donde nos hacen responsables de un mal desempeño como funcionarios públicos por asesorar de manera errónea respecto de un pronóstico de reinserción social. Quizás por eso la temática de estos encuentros sea concientizarnos de la importancia del rol protagónico del director como presidente del Consejo Correccional, a partir no solo de esta modificación de la Ley 24660, sino del protagonismo en el marco de las calificaciones y de las libertades, ¿sí? No quiero aburrirlos con todo esto, pero bueno, después voy a ver si les puedo subir el memorando este que sacaron de la Dirección de Criminología, recordando algunas cuestiones que ya están enmarcadas en la ley y que no suceden en lo cotidiano, y que todo esto creo que es a raíz de estas situaciones que se están dando con los jueces de ejecución, y en particular por ahí con el Juzgado de Ejecución Penal 2, donde dice los votos no están plasmados en el acta. Cada vez que un informe se cierra tiene que estar el voto. Muchas veces el informe del área de psicología es simplemente la parte de lo que diga la psicóloga, que es la tratante, pero un informe médico debe contener la parte médica, la parte psicológica y la parte psiquiátrica. Se va a amalgamar esos tres informes, esas tres cuestiones, y va a salir un voto en definitiva. Y la verdad que los votos no están en los informes muchas veces. Pero bueno, ese es el rol también de la secretaria o secretario del consejo, después de cuando redacte el acta, poner que bueno, que el área se expide de manera negativa, y no confundir a veces lo negativo y lo positivo con lo favorable y lo desfavorable. Lo favorable y lo desfavorable va a ser el pronóstico de reinserción. El voto va a ser positivo o negativo. Entiendo que la ley habla acerca de que tenemos que llegar a consensos, pero también si hay disidencias que estén bien marcadas y que tengan un fundamento, ¿sí? Y también pensar que existe la posibilidad de adherirse. Si yo le tengo que trabajar la libertad condicional a un interno que tiene 10.5, pero realmente no cumple con el requisito, y bueno, desde interna puedo adherirme a lo que dice criminología, que no cumple con la totalidad de los requisitos, ¿sí? Más allá de que no registre correctivos disciplinarios, para que seamos coherentes, y tener en cuenta que si un interno anda muy bien, pero tiene un 10.4, interna no me puede votar positivo, porque ese 4, que es un guarismo conceptual, ya me está condicionando el voto, ¿sí? Entonces hay algunas cuestiones que cuando las trabajamos en los consejos me decían, bueno, pero ¿y dónde dice que el 4 no lo habilita? Y es un concepto regular, entonces no llega a tener un pronóstico para que evaluemos un favorable. No, pero yo interna hablo solo si tiene o no tiene sanciones. No, pero el interno es todo, es la conducta y es el concepto. Si por algo es interno, hubo objetivos pendientes de cumplir en seguridad interna. También me gustaría, ¿se acuerdan que la vez pasada vimos objetivos de trabajo y de educación? Después ver algunas cuestiones de seguridad interna, que también las tiene que ir delineando los directores, apuntando a qué, depende de la temática de cada establecimiento, cuáles son los objetivos de inicio que debe tener cada interno, ¿sí? Pero no quiero aburrir porque ya me fui de tema, como siempre. Espero haber podido dar la respuesta de que, bueno, que la apreciación que ve la gente de criminología no siempre es la misma que la que ve psicología, pero que hay que tratar de entrar en un punto en común, porque estamos hablando de una libertad asistida en donde tengo que evaluar si es riesgoso para sí, para terceros y para la sociedad, y no si el interno saca o no saca audiencias de psicología. Es un poco más que eso, pero bueno, ahí ya tendría que trabajarlo con el área de sanidad, bajar más lineamientos respecto del contenido del informe. Y a veces criminología hace informes muy contundentes basados no solo en la entrevista del interno, el desempeño en su programa de tratamiento y lo histórico que traiga dentro de sí todos los informes de la historia criminológica. No sé si había alguna preguntita más. Profesora, sí, hay otra pregunta
Igual me gustaría que los alumnos se animaran a preguntar, o sea, porque si no quedo como interlocutora Sí, siempre y genero como una mala costumbre. Así participan también y les vamos conociendo las voces. No sé si el señor Cristian Rodríguez quiere animarse a consultar. Si no, no importa, leo la pregunta, pero estaría bueno que se anime. Sí, hola, buen día para todos. En Buen realidad día. por ahí no te lo quería hacer por este medio porque por ahí estoy escuchando la clase, pero se corta, no sé si me escuchan bien ustedes. Por Sí, eso sí, sí, generalmente muy acá desde bien. Río Gallegos por ahí es medio complicado. No, en realidad lo que yo consultaba, viste, en estas cuestiones de que hay una disparidad o hay diferentes opiniones en relación a los informes tanto de criminología o de la parte de psicología del SAM, ¿no? De la asistencia médica, en esta cuestión de que es desfavorable hacia la reinserción, ¿no? Social del interno. ¿Y cuál es la diferencia entre desfavorable a la reinserción y el pronóstico criminológico? Perfecto, creo haber entendido, pues se escuchaba bajito, pero creo haber entendido bien la pregunta. Nosotros volvemos a lo mismo, los votos que vamos a colectar en la reunión de consejo correccional es para que el área, cada una de las áreas, después que lean su informe, puedan decirnos si el voto es positivo o negativo. Respecto al pronóstico de reinserción social, volvemos a lo mismo, el pronóstico de reinserción social es uno, ¿sí? Por eso digo que no puede haber varios pronósticos de reinserción social. Criminología debe consignar en su informe un pronóstico de reinserción social, ¿sí? Social también, pero eso tiene que ser coincidente. Y eso tiene que arribarse en la conclusión, de parte de todos los miembros del Consejo Correccional, en la conclusión del acta, ¿sí? Por eso digo que no puede haber una evolución favorable del interno diciendo anda muy bien, todos los informes son fabulosos, y en la conclusión aparece un pronóstico desfavorable. O le mentí antes a la justicia o le estoy mintiendo ahora. Entonces, cuando entra en colisión la concepción del pronóstico de reinserción, es donde nosotros tenemos que saber afrontar las responsabilidades de escribir. Yo puedo tener un 10-7, voy a llevar cosas extremas, yo puedo tener un 10-7, periodo de prueba, ¿sí? Y entender que el pronóstico de reinserción social a la fecha no se tornaría favorable. ¿Alguien a mí me escuchó decir pronóstico desfavorable? No. Dije que al momento actual ese pronóstico no se tornaría como favorable. Tengo un interno condenado a 20 años de prisión por homicidio en ocasión de robo, pero no quedó con la modificación de la ley, porque cuando lo cometió era menor, con lo cual le permite acceder a la libertad condicional. ¿Y yo qué le puedo decir al juez? El interno obviamente que llegó a ese 17 y ese periodo de prueba, no importa si fue por el Consejo Correccional de la Unidad 12, 14, no, el servicio penitenciario es uno. Hoy lo tengo yo al interno. Bueno, en base a eso tengo que trabajar con ese interno, ¿sí? Si yo tengo que trabajar en una libertad condicional y tengo que dar un pronóstico de reinserción social acertado, a mí como Consejo Correccional y a ustedes como futuros directores o como a cargo de las direcciones, ¿no le interesaría saber cómo hubiese sido ese interno a través de egresos acotados y transitorios en el tiempo, que son las salidas transitorias, como para poder arribar a un pronóstico de reinserción social acertado? ¿Cómo a mí no me va a interesar probar al interno en el medio libre antes de darle un egreso anticipado? Definitivo, como es la libertad condicional, ¿sí? Otros van a decir, no, pero si tiene una calificación que le sobra, que se vaya. Bueno, pero entonces estoy perdiendo la finalidad de la ley 24660, que dice que es un proceso gradual y flexible, que le permite al interno, sin otros precondicionamientos establecidos más que sus logros obtenidos, ir acercándose a regímenes abiertos y lograr así, de una manera paulatina y transitoria, un proceso de reinserción social favorable. Le estaría dando otra finalidad a la ley y hasta a la concepción que tuvo el legislador cuando la sancionó. Ahora bien, el único que emana un pronóstico de reinserción social en conjunto es el Consejo Correccional, más allá de lo que informe criminología y lo que informe social, que no debe ser contradictorio, ¿sí? No puede ser contradictorio. Por eso digo que la lectura de los informes en la reunión de consejo hace que después no se falle en la conclusión del acta. Si todos le dan el informe a la secretaria de consejo cuando termina la reunión, pero nadie leyó,
y todos dicen, no, es positivo, es negativo, pero nadie leyó. Estamos en esa seria colisión entre lo que informa psicología y lo que dijo criminología, y se le suma lo que puede decir social. Así que por eso digo de la importancia de la lectura y de lo que debe contener cada informe. Espero poder haber dado una respuesta a lo que preguntaba el señor Rodríguez, que el pronóstico es uno, que muchas veces viene atado de ese guarismo conceptual, pero no quiere decir condicionado, ¿sí? Por eso ponía el extremo de un 10-4, no puede tener una libertad condicional favorable o positiva y tener un pronóstico de reinserción social favorable, ¿sí? Porque tiene un 4 en concepto. Ahora bien, yo puedo tener un interno con un 10-5 y decir que el pronóstico de reinserción es desfavorable y que la libertad condicional sale negativa, porque el artículo 28 en la modificación me establece, ¿sí?, que para los internos que quedan con la modificación de la ley tiene que haber transcurrido 2/3 partes de su condena, sosteniendo como mínimo ese 10-5, ¿sí? Ese 5 en concepto, que es lo que vamos a ver más adelante, que es la reforma más sustancial que introduce también esta ley. Espero haber podido darle respuesta al señor Rodríguez. Profesora, Lucrecia, estamos con muy poco tiempo, sí, así muchas que gracias. Bueno, para ir como dando un siempre, cierre. no nos quedan tiempo, pero bueno, quiero despedirme, decirle que seguramente el próximo encuentro vamos a hacer lo más rápido posible con lo de la reforma, e irme echando casos y dudas que a ustedes les surjan con respecto a lo que es consejo correccional. Quedo a disposición de las consultas que quieran hacer en el chat. A veces hay una pequeña dificultad en la contestación, pero es porque, bueno, una vez que uno ya empieza el desempeño en las tareas cotidianas, cuesta lograr la conectividad, pero siempre van a ser respondidas todas las preguntas. Les agradezco la generosidad siempre de la escucha, de las preguntas y de la participación. Gracias, Lucrecia. Queda también la lectura de la historia criminológica para más adelante. Ay, para sí, la próxima. tengo acá, es súper Pero bueno. interesante. Bueno, vamos a ver si la próxima arrancamos con eso, porque si no nos queda siempre sin